Bueno, saludos, señores. Así, nos toman así bien. Buenos días. Este es el Periodismo y Sociedad Diario. Un momento para que todos salgamos con la reflexión de vida, para que construyamos con la ayuda de Dios un país mejor, pero para todos, siempre con la ayuda de nuestro Señor. Hoy es 14 de junio, es un día importante, es el día de conmemoración de esa gesta, de aquel movimiento importante que inició un proceso de elevar los valores de la política a través de un movimiento que se llamó justamente 14 de junio, que lo lideró el doctor Manolo Tavares Justo, que recogía ese 14 de junio los ideales de la invasión, de los que vinieron con la invasión en 1959. Hoy se celebra justamente el 14 de junio conmemorativo del 1959. Eso tiene que ser, son 41, 59 años. Se cumplen hoy de esa gesta que vino por Maimón, Estero Hondo, Luperón, eso es por la provincia de Puerto Plata. Y entonces fueron diezmados, fueron prácticamente liquidados. Algunos lograron huir, otros no, por la tiranía trujillista. Pero ese fue el germen para el aumento de este ideal de eliminación de la tiranía, con la única clarinada de que para acabar con la tiranía había que acabar con el tirano, que no se podía terminar la tiranía sin acabar con el tirano. Yo soy de los que dice que la tiranía no ha terminado todavía, o sea, ha sido menguada, ha reducido, pero ese espíritu trujillista es un espíritu que embarga a la inmensa mayoría de los seres humanos, y en la política embarga a la mayoría de los que dirigen la política. El trujillismo se expresa de diferentes maneras. Se expresa en el afán de lucro personal. El trujillismo se expresa en la utilización de las instituciones a favor de, en beneficio personal o del grupo tuyo. Eso es trujillismo. El trujillismo absorbe el poder y el miedo alrededor tuyo, alrededor de la figura que tiene el poder. Y eso es trujillismo. El trujillismo es una forma de usted decirle a los otros que tienen que estar subyugados, arrodillados a lo que usted le pueda hacer y dar. Eso es trujillismo. El abuso con los recursos de todos para beneficio personal, o el despilfarro cuando usted lo hace con los recursos de todos, eso es trujillismo. Y la decisión de no permitir el desarrollo por la fuerza, no permitir por la fuerza el libre juego de las ideas, el libre tránsito de los ciudadanos, la libre expresión. No es que yo pueda hablar aquí, no es que hay cosas que me la hacen para que yo no hable, aunque yo no me tapen la boca, aunque no me pongan aquí, pero me obstaculizan que yo pueda hablar. Este es un canal que se paga. Con obstaculizarme que yo pueda pagar este canal, ya, con utilizar los recursos que son míos y que son de todos para ahogarme a mí y beneficiar a otros, eso es trujillismo. Todo lo que es privilegio desde el Estado, todo lo que es empoderamiento de la sociedad para beneficio personal o grupal, eso es trujillismo. Entonces, eliminamos a Trujillo y su era, sus métodos han ido menguando porque elegimos un presidente cada 4 años. Pero ese presidente que elegimos en los últimos 59 años, los últimos 60 años, es un presidente
que siempre va a estar, a excepción de 2 o 3, siempre va a estar peleando para ser el presidente y para demostrar que él es el dueño del país y para demostrar que es el poder. Y lo hacen de tantas formas que usted no se imagina. Estúdiese todo el comportamiento trujillista. Todo el comportamiento trujillista. Y ojalá que me ponga el teléfono ahí para que usted me diga 5 cosas. Ojalá que puedan hacer alguna llamada. Ahí está el teléfono. Para que me digan si usted cree que el trujillismo se ha eliminado en la República Dominicana. Porque yo creo que no. Yo creo que no se ha eliminado el trujillismo en la República Dominicana. Se ha menguado, repito. Porque la fuerza del pueblo, los sectores que desde ese tiempo y desde antes habían luchado por que esa forma dictatorial, a veces inhumana, porque esas torturas que todavía la dan aquí, señores, aquí le dan golpe a la gente en las cárceles. Aquí matan a la gente sin juzgarlo en las cárceles y fuera de ellas. Las autoridades, yo estoy diciendo. O sea, yo no estoy diciendo que en un pleito tú y yo nos fajamos y haya uno de los dos que muera o los dos. No, aquí hay autoridades que usan su poder. Pero eso pasó en San Pedro de Macorís en estos días. A 2 o 3 que se fugaron las autoridades. Eso es trujillismo. Eso es método trujillista. ¿Nos corresponde eliminarlo? Sí, nos corresponde luchar por eso. Nos corresponde a todos. No a mí, no al diputado, no al fulano de tal. Nos corresponde a todos. Dicen, me dice el suegro mío, que la corrupción ahora es mayor que cuando Trujillo. Y que por eso el pueblo, aunque produce más, porque cuando Trujillo, la fortuna, el presupuesto de aquí eran 3 cheles. Ahora son todos los cuartos del mundo. Ha crecido, cada año crece, cada año crece. No es el mismo presupuesto de hace 20 años. Hace 20 años no era el mismo presupuesto de cuando Trujillo, etcétera, etcétera. Va creciendo, como va creciendo la población, porque va creciendo la producción. Lo que no hay un crecimiento de la mejor distribución de la producción. Y por eso la pobreza se expresa como se expresa en la República Dominicana. Entonces, esas cosas que se conmemoran hoy, el 14 de junio, esas cosas tienen que ser para reflexionarla. Y antes, fechas como estas, los partidos políticos, los grupos culturales, yo recuerdo que yo era dirigente clubístico y yo recuerdo que en los clubes se hacían paneles, se hacían foros, se hacían talleres de discusión para evaluar y resaltar las fechas, estos gestos que se hacían. ¿Por qué la fecha del 14 de junio? ¿Por qué el 65, el 24 de abril? ¿Por qué tal o cual líder se destacó? Porque eso le daba a la sociedad un empoderamiento, le abría el camino intelectual, le permitía reflexionar y la gente expresaba lo que quería. Ya los partidos políticos no hacen eso. Usted le pregunta a cualquier militante de un partido político que si le importa el 14 de junio, le va a decir que no, que el 14 de junio es la fecha de enamoramiento de qué sé yo quién. Se enamoró fulano de tal. Es la fecha donde yo nací. Menos que es una fecha patriótica, que es una fecha que engendró esa llama, que incendió esa llama, o que continuó, que aumentó la luz para la libertad, por la que estamos luchando permanentemente. Porque, reitero, no la hemos logrado. Todavía el trujillismo. Señores, aquí hay un nieto de Trujillo que está en discusión de si puede o no puede ser candidato. Y él se pasea por ahí con toda la libertad que su padre, su abuelo no dio. Pero la gente dice, hace falta ese Trujillo.
Hay gente que dice que hace falta ese Trujillo. Eso indica lo poco que se ha trabajado, incluyendo con una ley que prohíbe que él esté haciendo actividades que eleven el nombre de su abuelo, que dicho sea de paso, su abuelo, pues se le atribuyen todos los crímenes del mundo, todas las atrocidades, a su familia entera, porque el trujillismo no era Rafael Leónidas Trujillo solo, él encabezaba eso, y por eso era trujillismo, como ahora, cuando usted tiene un amigo de un ministro que hace y deshace con lo que tiene, es porque esa es una práctica trujillista. Es porque él, amparado en el poder de su amigo, su papá, su tío, hace cosas por encima de la ley. Y eso Trujillo era lo que hacía Petán, era lo que hacía Pepí Trujillo, era lo que hacían los familiares de Trujillo, que se robaban las tierras, se llevaban las mujeres, se cogían todo lo que querían, porque eran Trujillo. Eran Trujillo. Y entonces, como eran Trujillo, hacía. Y eso no pasa aquí. Usted no ve hijos de funcionarios dando galletas. Usted no ve hijos de funcionarios burlándose y haciendo lo que le dé la facilidad que le da el cargo a su papá o su tío o su hermano. Pues eso es trujillismo. Eso es trujillismo. Usted me dice, eso no ¿se va a quitar o no? Yo no sé. Pero eso es trujillismo. Eso es lo que hacía la familia de Trujillo. Eso es lo que hacía la familia de Trujillo. ¿De dónde usted cree que están los cuartos de los Trujillos? ¿Usted ha visto a los Trujillos trabajando alguna vez? De los cuartos que con la impunidad de que se beneficiaron, ahí los tienen. Así es que hoy, el 14 de junio, no lo vea simplemente como una fecha más, véala como una fecha histórica en la que podamos reflexionar y podamos reencauzar esas actividades que pudieran ir despertando. Hoy la gente dice, mira, aquí hay un gobierno que no hay oposición. ¿Pero qué es la oposición? La oposición es enrostrarle, criticar las cosas que hace el gobierno y proponer las cosas que debe hacer. Pero no es solo en la prensa. En el seno del pueblo, la oposición es orientar a la sociedad de empoderamiento de cómo puede reclamarle al gobierno las cosas que el gobierno no cumple en democracia. Y la gente dice, bueno, la forma de gobernar del país tiene matices importantes, muy notables, del trujillismo. Ese paternalismo, ese presidencialismo, ese autoritarismo, esa verticalización. Eso es trujillismo. En todos los estamentos de la sociedad. En la junta de vecinos, en la escuela, en el partido, en la iglesia, en el ministerio de educación, del gobierno. Todo eso es trujillismo. La forma es lo que hace al monje. Dice, el hábito
es el que hace al monje. El hábito. Entonces, esa parte tiene mucho que ver con la sociedad que nosotros tenemos que vender. Termino este comentario. Nadie se atrevió a llamar para hacer el aporte a eso. ¿No, verdad, Albert? Sí, pero llama. Porque realmente tenemos que buscar cómo salimos, cómo el pueblo participa. Y hay que educar al pueblo. Hay que educar al pueblo y hay que hacerlo a través de todas las vías. A través de todas las vías hay que decirle al pueblo las cosas que sean. Porque el pueblo tiene que tener decisión y tiene que tener participación en las decisiones que tienen que ver con su destino. Si el pueblo no participa de una u otra manera, porque como quiera participa, cuando el pueblo le coge los 500 pesos para ir a votar, gente del pueblo, está participando. A que sea peor en el futuro de él, pero está participando, se está comprometiendo y está contribuyendo con que el que le compre el voto se mantenga en el poder o llegue para cosas que no son de beneficio para él. Si un pueblo tiene, por ejemplo, San Francisco de Macorís que está en huelga. San Francisco de Macorís que está en huelga. Si un pueblo tiene... San Francisco está elaborando 20 necesidades. Tiene 20 años enarbolando. Pero San Francisco tiene eligiendo diputados y senadores toda la vida después de Trujillo. Pero nunca le han hecho, nunca un diputado y un senador de San Francisco se han juntado con el pueblo para hacerle un reclamo al gobierno, a obras públicas, salud pública, para que construya el problema. Por ejemplo, la Casa de la Cultura en San Francisco, 20 años pidiéndolo, y todos los presidentes se la han prometido. Y los senadores y diputados de ella. ¿Y qué hace el pueblo con esos senadores y diputados? No participa. Porque poco a poco el pueblo que votó por esos legisladores, lo votó en gran parte, o por la amistad, o por el dinero, o por el clientelismo que le dieron. Y entonces no tiene ese compromiso. Eso es trujillismo. Entonces, cuando el pueblo diga, no, yo voy a votar por el que se me comprometa por esto y por el que yo sé, porque no es solo que se comprometa, es que su historia haya demostrado que él le preocupa el problema mío. Porque yo puedo ir con todos los cuartos del mundo y tirar un discurso y decirlo, pero mi vida nunca ha estado vinculada a la necesidad de esa gente. Entonces yo no puedo votar por un individuo que no está vinculado, que no le duele, que no está evidenciado que le preocupa mi problema. ¿Cómo yo voy a votar por una persona así? Aunque tenga todos los cuartos del mundo, yo no puedo votar, no debo votar. Porque yo estoy votando por una persona que yo no conozco, que yo no sé que me va a defender. Y a mí no me importa, por ejemplo, es verdad que el presidente es fundamental, pero el problema local mío tiene que darme una persona de aquí que lo conozca. Porque hay muchos problemas de la gente que son locales. Mire, hasta la delincuencia es local. Porque en un sector se puede unir todo el barrio en torno a las autoridades y decirme de dónde viene y para dónde va. Todo eso tenerlo el barrio. Si hay un tipo que llega, que está haciendo la vida imposible, el barrio dice, tú aquí no, vete para otro lugar. Y si las autoridades locales de ahí no prestan atención, entonces vamos contra las autoridades locales. Porque ese es el problema que me afecta directamente a mí, que me afecta de manera personal. Y como me afecta a toda mi comunidad, le afecta a mucha gente. Eso es la delincuencia, estoy hablando de la delincuencia. Pero el barrio tiene que ser, el sector o el pueblo que sea, tiene que estar decidido a eso. Me llamó estos días un vecindario a una reunión secreta.
fue secreta porque me reuní en una casa. Me dijo, miren, nosotros queremos que usted nos denuncie 3 discotecas que hay que no nos dejan dormir. Y la gente que viene a la discoteca sale y se nos orina en las marquesinas y en las puertas de nuestras casas. Y la policía amanece en las discotecas, cuidándole la discoteca, pero entonces no nos cuida a nosotros. ¿Me dicen todo eso? Yo le digo, eso está muy bien que ustedes se resientan, que traten de resaltar eso. ¿Qué ustedes quieren que yo haga? Que usted nos hable con las autoridades para eso. Digo, seguro, yo lo hago. Pero háganse un documento firmado por todos ustedes y todos los vecinos denunciando eso. Porque yo no vivo aquí y yo no puedo ir a reclamar una cosa que no me afecte a mí solo. Yo voy hasta yo se la firmo. Pero háganlo por un documento y denúncienlo. Y pongan 20, 30 firmas. Está bien, lo vamos a hacer. Yo estoy esperando esas firmas. ¿Ustedes saben por qué no lo han hecho? Porque ellos quieren que yo sea, que no soy de ahí, sea quien le firme las cartas yo a nombre mío. Y ellos, que son los que no duermen, ellos que son los que no soportan eso, ellos no son capaces de denunciarlo. Entonces, ¿lo van a solucionar? No, no lo van a solucionar porque ellos tienen miedo. Pero ellos no tienen miedo que a mí, el miedo que ellos tienen, ellos no me lo transmiten a mí. Yo no tengo miedo. Yo lo que quiero es que ellos se empoderen y que ellos arranquen. Y yo les acompaño. Y los traigo aquí y los denuncio y todo. Porque es verdad, la policía amanece 3 jipetas. 3 jipetas de 3 cuarteles diferentes amanecen ahí, que le cogen cuarto a los dueños de las discotecas. Y que para que no se arme lío. Pero todo ese desorden, hasta pupú le tiran al frente de las casas. Pero ellos no son capaces de denunciarlo. Entonces ese pueblo necesita despertar. Necesita. Y la junta de vecinos, que tiene que firmar todo eso, no, porque eso es un matatán, es un tigre. Y entonces, vamos a poner que el tigre sea que dirige el país. El trujillito, ese es un trujillito. Ese dueño de esas discotecas es un trujillita, porque le tiene el terror a ese vecindario. Y el vecindario no se le revela. El pueblo tiene que empoderarse. El pueblo tiene que organizarse. El pueblo tiene que resolver los problemas, comenzar por los pequeños. Para hacer eso, tiene que hacerlo. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema. Bien, regresamos con ustedes en esta parte. El tema de esta segunda parte va a ser el tema de Félix Bautista y su inclusión con la ley que le ha denominado Estados Unidos una ley de persecución a la corrupción en el mundo. Eso es una ley norteamericana. Entonces, es una ley que señala, porque no es una ley que condena, es una ley que autoriza al Departamento de Estado tomar decisiones sobre personas etiquetadas de corruptas a gran escala. En principio, esa ley lo que hace es que restringe al Estado norteamericano, a la sociedad norteamericana, de entrar en negocios con las
entidades con la persona o sus compañías. Es una ley que restringe eso. Sí, es una ley que declara como el peligro que representa a esa persona. Una persona detectada como peligrosa para la corrupción, porque es proclive, porque está señalada por muchos. Así que con una explicación sencilla, es que yo veo la ley. Entonces, Estados Unidos es una ley que se aprobó en el 2015 y ya tiene 33 personas, creo, 34 personas en su haber que han sido etiquetadas para que no se permita ni la entrada a territorio americano, ni negocios de ningún ciudadano con ciudadano americano con esa persona. Entonces, Estados Unidos ha tomado en Félix Bautista esa situación. Y Félix Bautista se ha defendido. Bueno, no, Félix Bautista no puede pelear para que le den visa. Estados Unidos le da visa a quien considera el lugar. Dice la decisión del Departamento de Estado que congela los bienes que tiene en Estados Unidos o en territorio americano el senador Félix Bautista. No sé cuáles son los bienes. Félix dice que no tiene bienes en Estados Unidos. Y no sé si eso puede ser verdad. Félix tuvo 3 hijos estudiando en Estados Unidos hace 4 o 5 años. Yo recuerdo que les compró, o sea, ellos transportaban en vehículos, le compró, yo no sé si le alquiló o le compró un apartamento a los 3. Lo estuvo estudiando en la Universidad de Michigan. Estudiaron los 3. Los 3 muchachos que no tuvieron, disfrutaban de lo que su papá se ganó o de lo que su papá se tenía, pero yo no los considero a ellos como culpables de esas cosas que le endilgan a su papá. Pero Félix dice que no tiene bienes allá. Yo lo enfoco de esta manera. A Félix lo acusan de haberse beneficiado de la corrupción por 10 millones de dólares. No es que él se robó 10 millones, sino que él implementó, se ganó un concurso de un monto de 10 millones de dólares para construir obras a partir del terremoto de Haití. Y esas obras estaban financiadas por los recursos, las donaciones que de manera humanitaria dieron los países que colaboraron, entre ellos Estados Unidos. Quiere decir que cuando hablan de corrupción humanitaria, Félix se está beneficiando de un dinero que debió ser donado y sacar beneficio solo el que sintió el desastre. Y Félix, dicen los Estados Unidos, fue a negociar y a sacar ventaja de manera ilegal y de manera indebida sobre esa catástrofe. Es como cuando hay un ciclón o un terremoto que hay damnificado, que el azúcar, como pasó aquí una vez, estaba a 3 cheles y usted la vende a 15, porque hay poca azúcar. Entonces usted se está beneficiando de esa catástrofe de manera abusiva y de manera ilegal. Entonces, de eso acusan a Félix. ¿Qué puede pasar
Bueno, como es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, es como si fuera aquí la Subsecretaría de Finanzas, de Hacienda, pero lo hace con la anuencia de lo que es aquí la Secretaría de Hacienda. Entonces la Secretaría de Hacienda es la que tiene que ver con los recursos, con el dinero que pagan y sacan los norteamericanos. Es como que la Contraloría Dominicana, que es de Hacienda, tiene que llevar el control de todos los gastos que hace el gobierno y todas las entradas. Entonces el Tesoro norteamericano tiene que velar por eso. Si hay dinero de por medio de lo humanitario que Félix ganó ahí, entonces Félix habría malversado, se había beneficiado por corrupción con dinero del contribuyente norteamericano y tiene dos o tres calamidades criminales. Entonces, si el Tesoro tiene un expediente que sería hacerlo a partir de que Félix Bautista utilizó dinero del contribuyente norteamericano, entonces Félix Bautista de manera indirecta estaría robando dinero de los Estados Unidos. Y ahí podría venir una extradición, una petición de extradición a Félix Bautista. Si el Departamento del Tesoro logra probar, porque con eso Estados Unidos no juega, ¿no? Si logra probar que del dinero que Félix se habría ganado, habría dinero de lo que aportó Estados Unidos, porque puede hacer que no, puede hacer que la construcción de Félix estaba hecho con un dinero de Brasil, de la Unión Europea, no de Estados Unidos. Ahora, si prueban que es de lo que Estados Unidos aportó, entonces Félix tiene el peligro de ser pedido en extradición mediante la formulación de otro expediente que le elevarían, que le formularían las autoridades norteamericanas. Entonces ahí que Félix tiene la dificultad en base a eso. Porque la ley no habla de castigo, a menos que no sea cerrarle el paso, la decisión cerrarle el paso para las negociaciones. Cuando hablan de congelar, es porque Félix no puede hacer negocio y ese dinero nadie que no sea Félix lo puede sacar de Estados Unidos si tuviera dinero, si tuviera cuentas. Entonces por eso que lo congela hasta que Félix pueda ser liberado de esa ley. No es que se lo cogen, no es que se lo van a coger, no. Porque para cogerse ese dinero tiene que haber una sentencia que diga que eso Félix tiene que pagar lo que se habría robado y todavía ellos ni siquiera han metido un expediente en el que prueben que Félix se haya cogido dinero del que habría dado Estados Unidos. Entonces Félix tiene ahora, está en ese dilema de si Estados Unidos levanta un expediente y lo acusa de robar dinero de los Estados Unidos del contribuyente norteamericano. Entonces, pudiera hacer Estados Unidos un expediente y levantarle una petición de extradición que es para juzgarlo allá, porque a él no lo van a juzgar aquí por robo del dinero americano. Entonces, sí, Félix estaría feo para la foto. Mientras tanto, él lo único que está es perforar cada vez más su imagen, en dificultades para esa situación. Sus familiares con pena han tenido que pagar eso, porque esos muchachos son de grado, tienen un título norteamericano. No sé si se lo congelan, no se lo podrán congelar. Esos muchachos que se graduaron, yo no sé si se graduaron, pero que estudiaron allá con recursos, porque ellos no estudiaron becados. Estudiaron con recursos que el senador le daba, el ingeniero Félix, no sé, recuerdo si era senador, sí, ya era senador en ese tiempo, cuando ellos estudiaron allá. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hay un escándalo en el que pide
Domínguez Brito que sea excluido Félix Bautista. Y la gente quiere ver como que es un pleito entre Félix Bautista y Domínguez Brito. Yo no lo veo tan simple, tan pueril, tan personal. Primero, si es un pleito, es la continuación de la orden que Domínguez Brito recibió de encausar a Félix Bautista en un determinado momento, cuando Domínguez Brito era Procurador General de la República. Es decir, no es un pleito de Domínguez Brito con Félix, ni con Víctor Díaz Rúa. Fue un pleito de las facciones del PLD que se disputan el control del PLD, que en un momento dado decidieron encausar a sectores importantes del poder de Leonel Fernández en el PLD y endilgarlo. Y Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa son dos personas importantísimas en el aspecto financiero para Leonel Fernández. Importantísimo. Esos dos señores manejaron el gobierno de Leonel Fernández en las obras públicas. Ya usted puede ver los expedientes. Entonces, ese no es un pleito de Domínguez Brito y de Félix Bautista. Es más, hay gente, yo no creo que este caso de los Estados Unidos sea un caso de política interna. Yo no creo que aquí haya gente que pueda mover eso en Estados Unidos. Yo no lo creo. Esos son cosas que van construyendo Estados Unidos contra Félix. Yo no creo que de aquí alguien mueva una tecla. No, a mí no me convencen. A mí no me convencen. Pero se está dando. Ya la gente dijo, bueno, Leonel salió el domingo y a Félix lo someten el martes. Y entonces Félix andaba con Leonel exhibiéndose y todo, y se ha destapado como un individuo que no tiene cola que le pisen. Y tú estás ahí. Yo no creo eso. Yo creo que eso fue pura coincidencia. Ahora, el pleito de Domínguez Brito con Félix no es un pleito de Domínguez Brito, porque Domínguez Brito no tiene pleito con gran cantidad de dirigentes del PLD involucrados en corrupción. Domínguez Brito no está enfrentado a Félix por la corrupción, porque a Domínguez Brito no le preocupa la corrupción del PLD. Nunca le ha preocupado. Nunca le ha preocupado. Entonces, no es verdad que es un pleito entre Domínguez Brito, Víctor Díaz Rúa y Félix. No, porque Domínguez Brito es del PLD. Y si aquí en los últimos años la corrupción que exhibe Félix Bautista y que le señalan a Félix Bautista, a Víctor Díaz Rúa y a otros, no son corrupciones personales, son corrupción del ejercicio de gobierno del PLD, que nunca el PLD dijo nada. Y que nunca Domínguez Brito dijo nada por eso. Por tanto, no es un pleito entre Félix y Domínguez. Es más, yo voy más lejos. El PLD se trazó durante 40 años en el poder. Eso fue una estrategia. Para esa estrategia diseñó un plan con diferentes acciones. Y el que estaba en el poder en ese momento era Leonel Fernández. Y Leonel era el que tenía que iniciar la conducción de que el PLD sentara las bases de mantenerse 40 años en el poder. Que cada 4 años ganara un PLDista el poder. Quien sentó esas bases fue el gobierno del PLD. Y Domínguez Brito era del gobierno del PLD, procurador, secretario de Trabajo, fiscal del distrito. Nunca objetó eso. Y entre todas esas cosas habían cosas muy indebidas. Por ejemplo, la politización del poder judicial, que significó un retroceso descomunal, porque cuando se eligió el primer consejo de la magistratura, señores, la justicia dominicana dio un salto cualitativo, positivo, hacia el futuro, impresionante. Y después, cuando se hizo el segundo, también se mantuvo esa tendencia a la cualificación. Cuando se hizo el tercer consejo, que lo dirigió Leonel Fernández con el poder y con la estrategia de mantener el poder, dijo, no, el Poder Judicial tiene que estar en poder del PLD. Y entonces comenzaron a sacar los jueces pro PLD. Porque pueden ser los más serios del mundo,
Yo no voy a cuestionar la conducta de ninguno de esos jueces, pero son cuadros del PLD. Y Domínguez Brito era parte de ese equipo que sacaba esos jueces del PLD para ponerlos a ser jueces. Fran Soto, Segarra, el propio presidente de la Suprema y otros. Entonces él sabía que cuando ponían un político del Comité Central a administrar justicia, no era para condenar a los PLDistas. Y Domínguez Brito no le preocupó en ese tiempo. Entonces no es verdad. Yo lo que quiero decirle a ustedes que no es verdad que Domínguez Brito está preocupado por la corrupción. No es verdad. Él no es corrupto y él se cuida. Pero él nunca ha echado el pleito contra la corrupción de su partido. No me venga a mí ahora a decirme que Domínguez Brito es un santo, que es un varón. Por eso no es verdad. Ni que es el paladín de la corrupción. No es verdad. Él no ha dicho nada por los casos de Odebrecht. Usted me va a decir a mí que Chu Vázquez fue que repartió los cuartos de Odebrecht. O que Andrés Bautista fue que repartió los cuartos de Odebrecht. Que 30 senadores que votaron ahí fue Andrés que lo compró Chu. Usted me va a decir eso a mí. Pero a Domínguez Brito no le importa eso. No estoy contra Domínguez Brito. Estoy diciendo que el problema no es entre Félix y Domínguez Brito. Estoy diciendo que el problema es de un proceso y de un entramado que el PLD montó. Y parte de ese montaje para mantenerse 40 años, señores, fue Roberto Rosario en la Junta. ¿Por qué usted cree que el PLD puso a Roberto y le dio poderes extraordinarios para que hiciera lo que le diera la gana en la Junta Central Electoral? Roberto no era Roberto solo. Roberto era ese partido que lo premió al salir, que fue y lo recibió con flores. A ese que los Estados Unidos le quitó la visa, acusado de violentar, acusado de lo mismo que violentó a Domínguez Brito, a Félix Bautista. De eso acusó el Departamento de Estado a Roberto Rosario, aunque no lo puso en la ley. Pero fue a la oficina y le quitó la visa de manera vergonzosa. ¿Y por qué? Y algún PLDista dijo que eso era correcto. No lo dijo, porque Roberto estaba cumpliendo un papel del PLD, que era poner a ganar a los presidentes del PLD, a como diera lugar. Y lo hizo bien. Los puso a ganar. Y ese era el papel de él. Que él para hacer su trabajo cobrara, eso es otra cosa. Y cobró. Yo no tengo dudas que cobró. Pero el papel de él era mantener al PLD en el poder. Como sea. Era aplicar el librito que le habían diseñado para continuar, para en su etapa el PLD cubriera la ruta que lo conduce a los 40 años en el poder. Y eso ningún dirigente del PLD, y menos Domínguez Brito, lo cuestionó nunca. Entonces, hago esta aclaración. No estoy en contra de Domínguez Brito, yo creo que sí. Yo creo que todas las denuncias contra la corrupción son buenas, son importantes. Y Domínguez Brito ha puesto en la palestra de que el PLD todavía se puede recuperar. Sí, es verdad, él lo ha dicho y hay que sacarlos de ahí. Y quizás sea eso una lucha para que él contribuya a que el PLD se enderece. Ese pleito de José La Luz con Franklin Almeida en El Sol de la Mañana es un pleito de lo que el PLD está viviendo. José La Luz le dice: ustedes escondieron a Bosch, asumieron a Balaguer, asumieron al PRD y hoy les da vergüenza sacar a Bosch y hoy queman a Bosch se le quema la mano. Todas esas cosas que le dijo José La Luz a Franklin Almeida, que cualquiera dice: bueno, Franklin Almeida es lo que está en contra. No, es que es un partido, es un conglomerado, es un comité político. Y el comité político es el que está en eso. Entonces el comité político no es Domínguez Brito, ni es... De hecho, ninguno son del comité político. Pero Domínguez Brito sabe que es lo que hay. Y a mí no me va a tomar el pelo. Porque él estaba cuando escogieron esos tribunales. Él estaba ahí.
Él no advirtió que esos tribunales eran para la impunidad. Él no lo advirtió. Y él no es un tonto. Él sabía que cuando politizaran de manera partidaria la justicia era para algo. Él no es un tonto. Quizás soy yo más tonto que él. Por eso Moscoso Segarra le engavetó el expediente definitivo. Por eso Otoniel Bonilla nunca le hizo el expediente. Porque para eso fueron elegidos, señores. Por eso, Frank Soto se incomoda cuando algún juez vota en contra de apañar la corrupción interna en el PLD, en la Suprema. Se incomoda y se comió a Miriam Germán Casa. Por eso él es el secretario del Consejo de la Magistratura, porque por eso es que lo eligieron ahí. Entonces, el pueblo tiene que estar claro, muy claro en eso. ¿Qué cambie? Ojalá que Domingo Brito salga y se vaya a la Marcha Verde. Ojalá. Y diga, hay que cambiar ese sistema judicial. Hay que despolitizar. Vaya ya, que no va a ir. Hay que modificar ese Consejo de la Magistratura. A que no lo hace. No lo hace con el poder moral que él dice que tiene, con ese impeso social, a que no va. Y dice, vamos a sacar a los políticos del Consejo. No lo hace. ¿Por qué no? Porque eso debilita su partido. Vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. Regresamos con ustedes, estamos ya en la parte final de este Periodismo y Sociedad y solo nos queda el tiempo para resaltarle el acto del PRM que lo tiene ahorita a las 10 de la mañana en el Hotel Sheraton, la proclamación, la juramentación de las autoridades electas el pasado 18 de marzo, doña Carolina Mejía como secretaria general y José Ignacio Paliza como presidente, asumen la conducción del partido, la conducción administrativa del Partido Revolucionario Moderno, con una aureola, con una buena esperanza, gente joven, gente cara fresca, gente con posiciones firmes de la política, han sido siempre rectilíneos en la política y vinculan sectores importantes, sectores empresariales, sectores jóvenes, sectores de cara fresca, la mujer, ese impulso, ese brillo que le aporta Carolina a la actividad política nacional es importante, es trascendente. Este muchacho, este senador que ha ganado sus diputaciones y su senaduría en Puerto Plata e irrumpe en el panorama político ya ganando la presidencia con apenas, con menos años que la inmensa mayoría de los diferentes actores políticos del país. Esto augura para que el PRM pueda seguir haciendo la diferencia, seguir siendo el partido que pretenda levantar la confianza de la población dominicana en el sistema de partidos. No tengo dudas de que hoy el PRM dará un paso importante de avance hacia esa imagen que tiene que establecerse, de esa credibilidad, de esa confianza y de ese amor que la sociedad debe prestarle a ese partido. No es un partido igual que todos, tiene cosas parecidas y a veces cosas iguales, pero tiene gran parte de su accionar político que es muy diferente. Y poco a poco tenemos que resaltar lo positivo para que esas cosas negativas las podamos ir olvidando, liquidando, para que no tengamos cosas que nos arrastren, que nos sirvan de lastre para eso. Así que felicidades a las nuevas autoridades, felicidades al PRM en sentido general y felicidades al país que está ayudando, porque hay un aporte de la sociedad ayudando a la situación de que haya un nuevo partido, una nueva cara, una nueva forma de hacer política en la República Dominicana. No quiere decir esto que sea por la juventud,
porque es un problema de la metodología, de la concepción que se tiene de la sociedad, de la ética, de la moral. Eso es lo que diferencia la política. No es la edad, no son los recursos económicos, no son el origen de los que dirigen, es cómo piensan, es cómo practican la igualdad, la democracia, la decencia, el crecimiento cualitativo. Es ahí que se establece el modernismo y que se establece la diferencia política. Y así lo puede hacer un mayor, como lo hace Sanders en Estados Unidos con 82 años, que es el paradigma de los jóvenes, y lo puede hacer también Paliza en Santo Domingo por ser joven. Es decir, es el comportamiento humano el que te define que tú eres diferente. Si hace lo mismo que hace el otro, no eres diferente. Nos veremos mañana en otro Periodismo y Sociedad. Gracias por su sintonía en el día de hoy.